Bienvenidos a No Mires Atrás. Hoy vamos a sumergirnos en la primera historia de terror, que nos lleva a la noche en un pequeño pueblo del norte de España. Un chaval llamado Iván tenía un secreto que lo atormentaba. Desde que se mudó a su nueva casa en las afueras, comenzó a escuchar un susurro que parecía venir del bosque cercano. Al principio pensó que era su imaginación, pero el sonido se hacía más persistente cada noche. Intrigado y al mismo tiempo aterrorizado, decidió investigar. Armarse de valor no era fácil, especialmente sabiendo que sus amigos siempre contaban historias sobre desapariciones en el bosque. Sin embargo, su curiosidad pudo más que su miedo. Una noche, decidió que ya era hora de descubrir la fuente de aquel susurro extraño. Con su linterna y el móvil en mano, se adentró en la oscuridad del bosque. Los árboles parecían susurrar a su alrededor, como si lo animaran a seguir adelante. Cuanto más se alejaba de casa, más intenso se hacía el susurro, tan claro que parecía pronunciar su nombre. Iván, Iván. Cada paso que daba le helaba la sangre. Al llegar a un claro, se encontró con una figura oscura, una sombra que se movía entre los árboles. Aterrorizado, Iván retrocedió, pero el susurro ahora parecía provenir de su propio interior. Desde aquel día, nadie volvió a ver a Iván. Su familia, desolada, encontró su linterna en el suelo del bosque, y el susurro permanecía en el aire, como una advertencia de que hay cosas que es mejor no investigar. La siguiente historia nos lleva a un antiguo piso en el centro de una ciudad, que ha sido testigo de muchas vidas. Marta, una joven que acababa de mudarse a ese lugar para empezar una nueva etapa, comenzó a encontrar objetos extraños. Una muñeca rota, una vieja foto de una familia y un diario lleno de relatos sobre una tragedia que había sucedido en ese mismo hogar. A medida que leía, las historias hacían eco en su mente y le sembraban una inquietud creciente. En una de las entradas, una mujer hablaba de una presencia que la observaba, que la seguía a todas partes. Marta empezó a notar que las luces parpadeaban sin razón y que la temperatura en el piso descendía repentinamente. Una noche, mientras leía el diario, escuchó un susurro detrás de ella. «Sal de aquí». Helada de terror, se dio la vuelta, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de ser observada se intensificaba. Esa noche, decidió no dormir en el piso. Al volver por sus cosas, encontró todos los objetos que había guardado, desordenados. En el espejo del baño, vio reflejada a la mujer de la foto, mirándola fijamente. Algo en su mirada le decía que había sido advertida y que no había escapatoria. Cuando finalmente salió corriendo por la puerta, juró que nunca volvería, pero el piso seguía allí, esperando a su próximo inquilino. La tercera historia nos lleva a una carretera solitaria en plena noche. Roberto, un camionero experimentado, estaba acostumbrado a hacer largas distancias, pero aquella noche algo no estaba bien. Mientras conducía, comenzó a notar que el paisaje a su alrededor parecía repetirse. Unos minutos atrás, había pasado por un pequeño pueblo que no recordaba haber atravesado. Alarmado, encendió la radio, pero solo escuchaba estática y un programa de música que no lograba sintonizar bien. De repente, vio a un lado de la carretera a una mujer joven con una maleta, haciendo autostop. A pesar de su instinto de dejarla pasar, no pudo evitar parar. Ella se subió al camión y le pidió que la llevara lo más lejos posible. Mientras conversaban, la atmósfera se volvió extraña. Cada vez que Roberto intentaba recordar un detalle sobre ella, todo se desvanecía como un mal sueño. A medida que avanzaban, la carretera parecía cerrarse a su alrededor. Los árboles se volvieron cada vez más densos, y la niebla
empezó a formar figuras que danzaban en la distancia. Finalmente, Roberto se vio obligado a detenerse. Al mirar hacia el asiento del pasajero, la chica había desaparecido. Miró por la ventanilla y se dio cuenta de que estaba de vuelta en el pueblo donde había recogido a la joven, como si nunca hubiera salido. Desconcertado, se bajó del camión y buscó a la chica por todas partes, pero solo encontró la maleta en el asiento. Nadie le creería si contaba su historia, pero en su interior sabía que había algo oscuro relacionado con esa carretera que nunca debería haber tomado. En un tranquilo pueblo, Javier era conocido por su afición a las bromas telefónicas. Una noche, mientras estaba solo en casa, recibió una llamada de un número desconocido. Al principio pensó que era una broma de sus amigos, pero al contestar, escuchó una respiración pesada al otro lado de la línea. Intrigado y algo asustado, empezó a grabar la llamada en su móvil. ¿Quién eres?, preguntó. No hubo respuesta, solo un silencio inquietante. Tras un momento, una voz quebrada apareció. ¿Sabes lo que hiciste? El corazón de Javier se detuvo. Recordó una pelea reciente con un viejo amigo, pero nunca pensó que eso lo llevaría a una amenaza. Intentó colgar, pero la llamada no se cortaba. Durante toda la noche, el teléfono sonó sin parar, con la misma voz repitiendo la misma frase. Fue hasta la mañana cuando decidió salir a la calle. Necesitaba distraerse, pero al regresar, encontró su piso revuelto. Todo indicaba que alguien había estado allí. Las paredes parecían susurrar secretos oscuros. El miedo lo consumía, y decidió ir a la policía. Pero cuando llegó, su móvil sonó de nuevo y, al mirar la pantalla, vio que el número provenía de la comisaría. Aterrorizado, comprendió que la llamada nunca había acabado. La voz, cada vez más cercana, resonaba en su mente. Aquello era solo el principio de algo mucho más siniestro. Nuestra última historia antes de la gran revelación nos adentra en un antiguo hospital abandonado. Clara, una joven estudiante de medicina, decidió explorar el lugar con sus amigos, en busca de emociones fuertes. Al principio, todo parecía un juego. Se reían, tomaban fotos y contaban historias absurdas sobre los antiguos pacientes. Sin embargo, a medida que se aventuraban por los pasillos en ruinas, comenzaron a sentir que no estaban solos. Las luces de sus móviles iluminaban sombras inquietantes en las paredes. En uno de los cuartos, encontraron un espejo antiguo cubierto de polvo. Clara, al acercarse, sintió una extraña conexión. Al mirarse en el espejo, notó que su reflejo no hacía lo mismo. Sonreía, aunque ella no. Alarmada, retrocedió, pero sus amigos la animaron a acercarse otra vez. Al mirarse de nuevo, vio una figura detrás de ella, una sombra oscura que parecía moverse. Gritó, pero cuando se volvió no había nada. Sus amigos, asustados, decidieron marcharse, pero Clara se sentía atrapada por el espejo. Cuando todos se fueron, decidió acercarse una vez más. En el vidrio, la figura sonreía de nuevo, más cerca esta vez, hasta que pudo susurrarle: «Nunca te irás de aquí». Aterrorizada, Clara intentó salir, pero, al alcanzar la puerta, descubrió que estaba cerrada. Aquel hospital la había reclamado. Cuando te mudas a un nuevo piso, la emoción de la novedad a veces puede ocultar lo que hay detrás de las paredes. Pablo, un chaval de 25 años, encontró su nuevo hogar en un viejo edificio del centro de su ciudad. Al principio, todo parecía perfecto. Un piso amplio, una buena ubicación y unos vecinos amables. Pero pronto, Pablo comenzó a escuchar ecos de voces en las noches silenciosas. Las primeras semanas, pensó que eran solo sus ilusiones. Sin embargo, los murmullos comenzaron a hacerse más claros, como si intentaran comunicarse con él.
Un día, decidido a descubrir el origen de aquellas voces, encontró un viejo diario en el desván, cubierto de polvo y mojo. Las páginas estaban llenas de relatos sobre desgracias y muertes que habían ocurrido en el edificio a lo largo de los años. Pero lo que más le impactó fue un aviso al final del diario. No hagas caso a lo que escuches, porque lo que llaman no viene a jugar. Asustado, Pablo intentó ignorar los ecos, pero cada noche se hacían más insistentes. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó que un nombre resonaba entre los murmullos. El suyo. Con el corazón latiendo como un tambor, decidió dejar el piso.